Versículo 10, esto es la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como lo debo hablar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Qué bendición es, Señor, que te has revelado a nosotros en maneras especiales como esta palabra, inspirado, escrito por hombres humanos, Señor, y dado a nosotros, Señor. Gracias te damos por darnos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos da iluminación, Señor, a esta palabra que está inspirada. Y pedimos hoy, Señor, que podamos ver la obra del Espíritu Santo, Señor, en esta guerra espiritual en una manera correcta, no en una manera equivocada o inventada por los hombres, sino todo, solamente lo que tu palabra dice, sola escritura, Señor. Ahí es donde queremos mantenernos firmes. Y ayúdanos, Señor, hoy en día a entender la escritura. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Disculpe. Pues regresamos a nuestro estudio de toda la armadura de Dios aquí en Efesios 6. Y hoy vamos a dar una introducción al enemigo. Si es una guerra, claro que tenemos un enemigo. Y en estos versículos vemos que el apóstol Pablo está preparando la iglesia, aquí la iglesia de Éfeso, pero yo creo toda iglesia, para esta guerra espiritual. Y la vez pasada vimos acerca de nuestra necesidad diariamente de ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos estar firmes y para que podamos resistir, como vimos que son los objetivos nuestros en esta guerra. Eso es nuestro objetivo, vimos por los imperativos en esta sección, estar firmes y resistir. Y lo podemos hacer, podemos cumplir estos objetivos solamente cuando estamos vestidos bien con toda la armadura de Dios. Y aquí Pablo quiere motivar a nosotros y a la iglesia a seguir sus instrucciones. Quiere que nosotros veamos la urgencia en tomar toda la armadura, y la manera que lo hace es muy interesante. Él nos muestra el enemigo. Él nos da una mirada a quién es el enemigo en estos versos. Él nos da una mirada a la fuerza del enemigo, una mirada a la habilidad del enemigo, a la organización del enemigo y cómo es que el enemigo opera. Cómo es que él opera. Y el apóstol Pablo mismo llegó a conocer la naturaleza del enemigo desde el primer día
que él fue creyente. Desde el primer día, cuando él estaba en camino a Damasco con cartas para arrestar a los creyentes, persiguiendo la iglesia del Señor, el Señor lo alcanzó, como leemos en Hechos capítulo 9, la historia. Pero él cuenta ese testimonio, si van conmigo a Hechos capítulo 26. En capítulo 26 es otra vez, él da testimonio de lo que pasó a él en el camino a Damasco. Y él dice, aquí en Hechos 26, Jesús dice, Pablo, aquí en versículo 18, Pablo, yo te envío a los gentiles por esta razón. Él dice, aquí versículo 18, para que abre sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Para la potestad de Satanás a Dios. Eso es importantísimo, hermanos, cuando consideramos la guerra espiritual. Es que Pablo estaba persiguiendo la iglesia del Señor y él pensaba que estaba persiguiendo a personas. Y ahí llegó a entender que estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Él no sabía quién estaba detrás de esos cristianos, pero en ese día él se da cuenta que hay una potestad, un dominio de Satanás, de tinieblas. Jesús le dice que él se convierta. Él está predicando para que ellos se conviertan de las tinieblas a luz, de potestad de Satanás a Dios. Que hay un dominio de Satanás, un potestad de Satanás que es de tinieblas. Y se da cuenta que hay un dominio de Dios que es de luz y que es de Dios. Y él mismo vio como Cristo tenía el poder de alcanzar al dominio de Satanás, de meterse y rescatarlo de ese dominio del poder de Satanás y de convertirlo a un instrumento para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Dios tuvo ese poder de sacarlo de ese dominio. Y así podemos ver que el poder de Cristo para vencer el poder del enemigo y librar a los pecadores del dominio demoníaco. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy, es este dominio de Satanás en lo que dice en versículos 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego él comienza en capítulo 14, comienza a hablarnos de cada pieza de la armadura. Y es interesante, hermanos, hoy en día hay una creencia en el movimiento carismático. Pero este movimiento ya se ha penetrado en las iglesias más conservadoras, con todo lo que es el internet, Instagram, YouTube y todo eso, que está penetrando las iglesias carismáticas. Se llama dominionismo. Dominionismo cristiano, o la teología de dominio. Teología de dominio. Y ellos creen que si la iglesia va a tener un impacto en la nación, en el mundo, se tiene que salir de la iglesia y establecer su reino en la cultura. Que tiene que infiltrar a la cultura en que nosotros vivimos. Ellos dicen que hay básicamente 7 esferas de influencia que tienen que alcanzar.
que tienen que alcanzar los negocios, las empresas, que tienen que alcanzar el gobierno, los líderes del gobierno, que tienen que alcanzar los medios de comunicación, el internet, Instagram, YouTube, todo eso, que tiene que alcanzar el arte, entretenimiento y todo eso, la educación, a transformar la educación, la familia y el religión. Esos son, como dice que son los 7 pilares de toda cultura. Y en vez de salir del mundo, que nosotros debemos entrar en el mundo, infiltrar en el mundo con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios. Los dominianistas cristianos creen que Dios desea que los cristianos se alcen al poder a través de los sistemas civiles para que su palabra pueda gobernar la nación. Esos son los mismos que insisten que los 10 mandamientos están en los edificios, insisten que imponemos nuestros morales, nuestros valores, las leyes de Dios en la cultura y en cada rama de estos 7 pilares. Que tenemos que redimir la cultura y la nación con imponer estos valores, leyes divinas en esta cultura de Satanás. Porque es dominio de Satanás. Que ahí es donde la guerra espiritual se pelea. Ahí está el pleito. Ahora eso suena muy bien. Suena muy bien. Porque a redimir la cultura. Suena bien. O quitarlo del dominio de Satanás. Wow. Dominio satánico, de la sistema satánica. Suena muy bien, pero eso no es lo que enseña la Biblia. No. Nosotros no debemos infiltrar a la cultura. Nosotros somos llamados a confrontar la cultura con el Evangelio de Dios. Las buenas nuevas de salvación. Nosotros somos llamados a llamar a la gente fuera del mundo al arrepentimiento y enseñarles una cultura divina. Una cultura revelada en las Escrituras. Una cultura que vemos en Efesios capítulo 4, 5 y 6. Uno que es diferente en cómo vivimos. Eso es lo que el que viene del cielo realmente. Se supone que debemos enseñarles las Escrituras y dejar que las Escrituras gobiernan sus mentes y transforman sus vidas en cuanto lo aplican a sus vidas. Eso es nuestro trabajo. Y se conviertan a un pueblo distinto, un pueblo que se pone su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aquí no estamos peleando causas políticas. Estamos predicando el Evangelio de Dios. Ahora la pregunta es que si Efesios 12 enseña eso, que si Efesios 6:12, que los demonios están detrás de toda la cultura humana y tenemos que infiltrar para sacarlos, echarlos fuera, demonios, de todos esos 7 pilares. ¿Enseña esos Efesios 6:12? Claro que no. Claro que no. Y sin duda, hermanos, hay demonios. Hay demonios. Son seres literales. Uno no puede creer que la palabra de Dios es inherente, la palabra de Dios es autorativo, la palabra de Dios es suficiente. Palabra de Dios y negar que hay demonios. Negar que existen estos seres espirituales que se llaman demonios. Uno no puede negarlo. Porque la palabra, ¿por qué? Porque tenemos que creerlo, porque Dios lo dice en su palabra. Dios lo dice. La Biblia dice que Dios creó los ángeles en el principio. Y con todo lo demás que creó en la primera semana de la creación, creó
estos seres que son ángeles. Mira lo que dice en Éxodo 20. En Éxodo 20, 11, no tiene que ir ahí, sí. Dice, hablando de los 10 mandamientos, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Él creó en 6 días todo lo que hay en el cielo y en la tierra, en el mar, todo lo que hay, Él lo creó. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creados, hablando de Cristo Jesús como creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí dice dominios, principados, potestades, lenguaje de Efesios 6:12. Mismo lenguaje, Dios los creó, los ángeles. No dice Génesis cuándo los creó, pero era en los 6 días de la creación. Y los creó perfecto. Porque al fin del capítulo 2, ¿qué dice? Que todo era bueno en gran manera. En gran manera. Pero en el espacio entre Génesis 2 y Génesis 3, en un tiempo después de Génesis 2 y antes que comience Génesis 3, Satanás lideró una rebelión contra Dios. Y él llevó un tercer del ejército de ángeles con él. Innumerable ángeles. Ellos fueron engañados por el error de Satanás, de Lucifer. Miramos a Isaías 14. En Isaías 14, estos versículos son muy interesantes porque está hablando, Isaías habla proféticamente de Satanás, hablando del quien estaba detrás del rey de Babilonia. Literalmente en el texto está hablando del quién estaba detrás del rey de Babilonia, pero está hablando de Satanás en una manera profética. Y aquí en Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra y tú debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu trono, aquí 5 cosas que yo, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Será semejante al Altísimo. Dice: yo subiré, yo levantaré, yo sentaré, yo subiré, yo seré como Dios. La misma tentación que usó con Eva. Mismo. Puede ser como Dios. Y Satanás era el príncipe de todos los ángeles. Aún en Ezequiel 28, lo que leo, dice que era el más glorioso que todos los ángeles. Y así Satanás, en todo su orgullo celoso, Jesús estaba ahí para ver su caída. Dice Jesús en Lucas 10:18: yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Él lo vio caer como rayo. Satanás cayó. Y como no pudo contra Dios, se metió en el huerto para engañar a Eva. Y su engaño trajo toda la raza humana a cautiverio
a su rebelión, a sus tinieblas, a su propio dominio de maldad. Toda la raza humana. Wow, uno dice increíble. Y vamos a ver, yo creo, después acerca de eso, su caída. Ahí comienza la guerra espiritual. Ahí comienza, podemos ver Satanás contra Dios, ángeles contra demonios. Aquí en la tierra son los creyentes contra los incrédulos. Ahí comenzó la guerra espiritual en la tierra. Pero hay algo que tenemos que entender durante toda esta serie de la guerra espiritual. Es que Satanás, hermanos, no es el opuesto de Dios. Satanás no es como Dios. No es como Dios. Satanás tiene poder, sí, pero no es todopoderoso. Él es una criatura con todas las limitaciones de una criatura de Dios. Es una criatura caída que hace más su debilidad. Satanás es inteligente, sí, pero no es omnisciente. Él no puede ver el futuro. Satanás es un espíritu, sí, pero no es un espíritu omnipresente. Él está atado a estar en un solo lugar a la vez. Satanás tiene autoridad, sí, pero él no es soberano. No es soberano. Él es sujeto ¿a quién? A Dios. Satanás está sujeto a Dios. Wow. Esto es tremendo. Y con todo eso, en contraste a nosotros, hermanos, Satanás sí es poderoso. Es poderoso, más poder que nosotros. Satanás es inteligente, súper inteligente. Él es un espíritu, pero es un espíritu malvado y él te quiere destruir. Si tú eres un creyente verdadero, hermanos, él te quiere destruir, él te quiere muerto. Él es peligroso, sus demonios son peligrosos. Por eso dice en 1 de Pedro capítulo 8, como lo hemos leído, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien que devorar, al cual resistir firmes en la fe. Podemos resistir firmes en la fe. Eso es el alarme que Pablo está dando aquí. Lo mismo. El diablo es como un león rugiente buscando quien devorar. Ese es el alarma que Pablo da aquí. En versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que hay un diablo literal y es malvado. Y según el resultado de las acechanzas es el día malo. El día malo o tal vez múltiples días malos. Y aún así somos llamados ¿a qué? Estar firmes, a resistir con la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo. Esta palabra contra es una preposición. Dice que estamos enfrentando algo. Contra. Estamos enfrentando algo cara a cara. Cuando viene el ataque no corremos. Cuando viene el ataque no nos encogemos, no escondemos. ¿Qué hacemos? Lo enfrentamos, lo confrontamos, resistimos, estamos firmes. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer con estos ataques. Y vamos a hablar poco de los ataques. Aún Pablo pone esa proposición enfrente de cada uno de los títulos en versículo 12.
Versículo 12 dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra los jueces espirituales. Contra. Él hace eso para traer énfasis de esta confrontación. Que nosotros vamos a estar firmes. Porque Satanás y todas sus fuerzas vendrán contra nosotros. Nos van a atacar. Él no le gusta que estamos hablando de él hoy en día. So, preparaos, hermanos. Viene el ataque. Tal vez por frente. Tal vez va a ser una emboscada. Tal vez una sutil tentación. Pero lo que sea, tenemos que ser sobrios y velar. Hermanos, Satanás conoce el terreno mucho mejor que nosotros. Él conoce el terreno aquí mucho mejor que cualquier de nosotros. Él ha estudiado el ser humano por más de 6,000 años. Nos está estudiando. Él es más inteligente de nosotros. Él conoce nuestros hábitos. Él conoce dónde nos gusta escondernos. Él conoce nuestras debilidades. Él está atacando al ser humano por muchos años. Y él ha desarrollado un sofisticado operativos contra la raza humana. Muy sofisticado, hasta lo más alto de las naciones. Los reyes, los gobernadores, los presidentes. Él opera sabiamente y sutilmente. Y el ataque cuando menos pensamos. En maneras que ni pensaríamos. Con personas que decimos, ¿a poco ellos? Está usando Satanás. Pero nosotros tenemos que ser fortalecidos en el Señor para enfrentar ataques cuando vienen. Y hermanos, no solamente para sobrevivir, estar firmes y resistir. No solamente para sobrevivir, es porque es obediencia a este mandato. Tú quieres ser un creyente obediente a la palabra de Dios, vas a estar firme y vas a resistir las acechanzas del diablo. Vas a ser sobrio y vas a velar. No solamente para sobrevivir, porque es obediencia a estos mandatos de estar firme y resistir. Y eso es lo que nuestro Señor nos manda. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 11, estar firmes. Versículo 13, resistir. Versículo 13, estar firmes otra vez. Nosotros no vamos a esconder del enemigo. Nosotros no vamos a negociar con el enemigo. No. Nosotros no vamos a hacer un compromiso con el enemigo. No vamos a dar lugar a las artimañas del enemigo, a Satanás. Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser fuertes, valientes, audaces en enfrentarlo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y dice aquí que vamos a estar luchando. Dice, nuestra lucha no es contra. Vamos a estar luchando. Y dije, pero Luis, tú dijiste hace unas semanas que nosotros somos pura defensa, no ofensiva. Es cierto. Y vamos a mirar eso, yo creo, la semana que entra, esto de luchar contra. Vamos a hablar de eso tal vez la semana que entra. Pero en considerar el enemigo, aquí dice, no luchamos contra sangre y carne. Eso es importante. Es muy claro. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No luchamos contra los 7 pilares de la cultura. Todo lo que tiene sangre y carne no es nuestro enemigo, hermanos. Los de LGBTQ, ellos no son nuestros enemigos. Los que son pro aborto, ellos no son nuestros enemigos. Sangre y carne habla de los poderes del mundo material.
ahí no es donde peleamos. Eso solamente nos distrae del enemigo verdadero. Así opera Satanás. Voy a levantar este grupo acá, los cristianos van a ir a protestar contra ellos, para que no pueden ver los enemigos verdaderos. Muy sutil. Las culturas de este mundo, los cinco pilares de este siglo, no son nuestros enemigos. ¿Qué son ellos? Nuestro campo misionero. Debemos estar evangelizando, llevando el mensaje de salvación. Aquí en versículo 12 es donde está el ataque. Aquí es donde luchamos. Aquí dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En contraste de los poderes materiales, la de fuerza y carne y sangre, nuestra lucha está en una esfera más alta. Nuestra lucha está en un plano superior. Aquí dice que es en regiones celestes. Nuestra lucha también es más profundo. Nuestra lucha está en nuestras mentes y en nuestros corazones. Más profundo. Nuestra lucha es más íntimo, es demasiado personal, es individual y viene en cualquier momento, en el público o en el privado. Estas fuerzas espirituales están listos para atacar el parte inmaterial de nosotros, el hombre interior, el espíritu. Es más alto, regiones celestiales, más profundo nuestras mentes y corazones, y más íntimo, es personal. Tu enemigo personal son estos. Son ataques inmateriales, insinuando ideas malas. Vienen sugiriendo doctrinas alternativas. Sugieren un nuevo perspectivo de la Biblia. Seducen con tentaciones pecaminosas. Te espantan a incredulidad para que ya no creas las Escrituras. Nos intimida haciéndonos sentir débiles e inútiles. Eso es el acusador. Nos acusan recordándonos de nuestro pecado. Ay, mira mira. Para que olvidamos que ya todos son perdonados. Nos llama con orgullo a arrogancia. Les gusta ver ese orgullo, arrogancia, en las personas. Y los engañan con mentira. Siembran mentira. Esas son unas maneras o las acechanzas del diablo. Acechanzas del diablo. Y dice estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y los afectos, es inmaterial esos ataques, pero los afectos sí se ven en el mundo material. Pero lo mismo es una guerra espiritual, no una guerra física. Así nuestra lucha es contra enemigos que se describen aquí. Aquí Pablo nos da una mirada a estos enemigos. Dice contra principados. Esta palabra arquea es un término que significa poder o primicia. Es un líder. Aquí dice,
Luchamos contra principados, contra estos líderes. ¿Líderes en qué? En un dominio de tinieblas. Operan en tinieblas. La segunda palabra es potestades, contra potestades. Potestades, excusia es la palabra, es una palabra que pone énfasis en el derecho de actuar o en autoridad. En autoridad. Y eso es interesante porque muestra que hay cierta relación entre los mismos espíritus. Hay como rango entre ellos. Están bien organizados. Y eso es claro en estas palabras. Eso nos muestra que esas palabras no son sinónimas. Está hablando de lo mismo. Principados, son potestades, son estos, son gobernadores. No son sinónimos. No son sinónimos. Por esa razón él pone la preposición contra delante de cada uno de sus títulos. Él dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no son sinónimos, son diferentes. Son diferentes. Eso es claro. Tienen niveles de importancia entre ellos. No nos dice todo este dominio de tinieblas, no nos dice todo de esto, pero nos dice algo, nos está enseñando algo aquí Pablo. El tercer término es gobernadores de tinieblas. Cosmocratas. Cosmo habla del mundo. Habla del mundo. Pero kratas, ya vimos esa palabra. Kratas, vimos esa palabra en versículo 10. Cuando habla de un poder que no se puede parar. Un poder imparable. Es un poder como el poder de Dios. Pero no es todopoderoso. Pero es como kratas. Hay un orden aquí, un rango de niveles. Los gobernadores de tinieblas mandan, tienen todo ese poder, las cosmocratas, mandan, las potestades dan la autoridad y los principados ejecutan las órdenes. Hermanos, esto es increíble, la organización que viene contra un pobre ser como yo. Imagínate toda esta organización para tumbar un creyente. ¿Tú crees que podemos resistir, estar firmes? La palabra de Dios dice sí. Si busca ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos vestimos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Wow. Y aquí dice gobernadores de tinieblas. Esto muestra con quién se alinean. Pablo es muy explícito con esta tiniebla. Se alinean con Satanás, no con Dios. Con el Dios de tinieblas, como vimos, de tinieblas en Hechos 26, 18. Y algo que vamos a ver, tal vez la semana que entra, otra vez, porque vamos a seguir esto mirando al enemigo. Entre ellos piensan en tinieblas. Son muy inteligentes, pero piensan en tinieblas. Y todo el que no ha nacido de nuevo está ¿dónde? En tinieblas. Eso tenemos que ver, hermanos. Toda persona, todo ser humano, todos de tus familiares que no conocen al Señor, están bajo el dominio de tinieblas. Están en tinieblas. Y piensan en tinieblas. Mira Efesios 4, 17.
y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento que entenebrecido? Ellos están en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ellos están en tinieblas y piensan en tinieblas. Y así quiere Satanás que nosotros pensamos. Así es como gobiernan los de estos demonios en las tinieblas. Esto es increíble, hermanos. Tan increíble que vamos a verlo la semana que entra, porque como dije, esto nomás es una introducción a nuestro enemigo. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mirada que nos das a nuestros enemigos. Tu palabra es bien claro que nosotros no luchamos contra sangre ni carne, que hay algo más alto, más profundo, Señor, en donde nosotros peleamos. Alto, profundo y personal. Tú sabes, Señor, que te necesitamos. Y por esa razón, Señor, tú nos estás enseñando de dónde vienen estos ataques. Y pedimos, Señor, que nos ayudas a entender todo lo que vimos hoy, Señor, y aplicarlo a nuestra vida. Y entender, Señor, que aún aquí hay muchos demonios que están escuchando lo que yo compartí hoy. Pero más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ellos lo saben, porque ellos conocen la Escritura. Y que tú los reprendes, Señor, y nos ayudas cada día en nuestra vida espiritual. Lo ponemos en tus manos, Padre. Nos entregamos totalmente a ti, a tu palabra, para ser obedientes en cada momento. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.